Hoy hablaremos de ambiente y neurodesarrollo. El neurodesarrollo es un proceso que va a implicar la formación del sistema nervioso desde el momento en que se unen el espermatozoide y el óvulo hasta que el individuo llega a un estado adulto. Esto implica la adquisición de numerosas capacidades y funciones por un lado y por el otro el desechar una serie de vías que no van a ser utilizables por el cerebro. Durante el neurodesarrollo el cerebro madura y sus manifestaciones, las manifestaciones de esta maduración, se pueden ver durante la infancia en forma distinta en las distintas etapas del crecimiento. El neurodesarrollo se va a ocupar de la conducta del recién nacido y del lactante, estudiando su origen y sus cambios progresivos. Es un continuo de procesos que van de las formas más simples de actividad a las formas más complejas. Es un proceso que alcanzará una gestal global gracias a la integración de sucesivos módulos parciales, módulos singularizados por un comportamiento más primitivo. Como ya ustedes lo vieron, el neurodesarrollo es un proceso dinámico de interacción entre el organismo y el medio. Y esto es importante. Si bien los genes son determinantes, lo que va a marcar el verdadero desarrollo del sistema nervioso va a ser la interacción del niño con su medio. Dependiendo de esta interacción es que vamos a poder observar la maduración orgánica y funcional del sistema nervioso, el desarrollo de las funciones psíquicas y la estructuración de la personalidad. Entonces, dependiendo del medio, nosotros vamos a tener un adecuado o no desarrollo del sistema nervioso en un bebé. Ya saben además que es el desarrollo infantil, que es un proceso de interacción entre el organismo y el medio en que se desenvuelve el niño, de lo que resulta la maduración orgánica y funcional del sistema nervioso. Es un proceso dinámico, no es un proceso estático ni es un proceso rígido e inflexible. Este proceso va a involucrar simultáneamente la evolución biológica, psicológica y social. Por eso es que cuando nosotros observamos y medimos o estamos haciendo una evaluación de un niño, no solamente es la parte motora, lo motor fino, lo motor grueso, lo sensorial, lo que es determinante para nosotros, sino es el conjunto de los hitos del desarrollo que implican una adecuada evolución biológica, psicológica y social. Los primeros años de vida del niño, en estos primeros años se van a conformar las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas y sociocomunicativas que le van a facilitar la adaptación armónica y equilibrada al medio. El desarrollo infantil, por tanto, va a ser la resultante de la interacción biológico-ambiental. Y si esta interacción biológico-ambiental no es la más adecuada, no voy a tener un adecuado desarrollo infantil. Si tengo fallas en lo biológico, eso me va a restar para la adaptación en el ambiente. Si tengo un medio ambiente que es un medio ambiente que no es lo suficientemente nutritivo, a pesar de yo tener un adecuado desarrollo biológico, esto se va a traducir en un inadecuado desarrollo infantil. Por tanto, estas dos variables deben ir siempre tomadas de la mano y siempre hay que considerar estas dos variables. Vamos a hablar también de lo que es el periodo crítico, porque la interacción del medio ambiente en cuanto a lo biológico va a depender de si estamos o no en alguna fase del periodo crítico biológico de un niño. Si un proceso de maduración es restringido por un agente en el momento de su más rápida velocidad de crecimiento, este agente no solo retardará el proceso en cuestión, sino también retardará o detendrá los resultados finales o a distancia, aun cuando la influencia sea removida o se pueda tener una total rehabilitación. Además del periodo crítico, también vamos a tener periodos de vulnerabilidad, que van a ser aquellas condiciones orgánicas que aumentan el riesgo de que el individuo desarrolle alguna enfermedad aguda o crónica.
Es una condición que en su nivel mínimo le da al organismo un menor riesgo de contagio frente a cualquier patología. Existe entonces lo que se denomina una ventana de vulnerabilidad, que va a ser el momento preciso en el que va a ocurrir la exposición. Si la exposición ocurre justamente en este periodo vulnerable, en este periodo de máximo desarrollo, la vulnerabilidad entonces va a corresponder con el periodo crítico del desarrollo, de cambios rápidos en órganos y funciones y en los cuales estos pueden ser afectados por los agentes químicos o físicos presentes en el medio ambiente. Entonces la vulnerabilidad y el periodo crítico van de la mano, porque yo puedo también tener un niño que ya ha pasado su periodo crítico, pero sin embargo puede estar en estos momentos en una condición de vulnerabilidad, y aunque haya pasado ese periodo crítico, los efectos del medio ambiente, si él está en un periodo de vulnerabilidad, también me pueden afectar el neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque existen periodos selectivos de vulnerabilidad del sistema nervioso que se van a expresar de modo diferente y variable según el momento en el que la noxa actúe. Va a existir una relación entre la magnitud del daño y el momento ontogénico en que ocurre. No es lo mismo un daño ambiental justo 12 semanas antes de la organogénesis, como si este daño o esta alteración medioambiental ocurre a los 6 meses de nacido o a los 4 años de edad de algún niño. Las lesiones que actúan en el tiempo de desarrollo fetal van a determinar alteraciones en la producción, el número y la migración de las neuronas hacia la corteza. Aquellas lesiones, aquellos cambios medioambientales que pueden inducir alteraciones en la neurogénesis y que ocurren más tardíamente, lo van a hacer sobre la conectividad y la mielinización. Fíjense entonces que todo depende del momento en el cual estas alteraciones ocurren. Si yo tengo una noxa o tengo factores ambientales que están desde el mismo momento de la concepción hasta el final del embarazo, por supuesto que voy a tener francamente alterado el sistema nervioso, porque esta afectación va a ir desde todo lo que es el proceso de neurogénesis, el periodo proliferativo de la neurogénesis, hasta esta fase final en la cual ocurre la conectividad y la mielinización y el establecimiento de nuevas vías neurológicas. Otro concepto que debemos recordar cuando hablamos de ambiente y neurodesarrollo es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral, término que ya ustedes también deben haber escuchado en la primera clase de neurodesarrollo, es la capacidad del cerebro para adaptarse a cualquier situación utilizando o suprimiendo vías nerviosas y buscando un equilibrio máximo para un funcionamiento más óptimo. Fíjense que este término, aunque es un término del que nosotros hemos oído hablar en las últimas décadas, es un término que ya se venía proponiendo desde 1948. A través de la plasticidad cerebral, las neuronas pueden recibir influencias de otro conjunto de células para reorganizarse y trabajar de determinada manera. Cuando yo entonces tengo una noxa, tengo una alteración medioambiental, la estimulación que yo hago y en el momento en el cual yo hago esta estimulación cerebral va a ser efectiva o no, dependiendo de la plasticidad cerebral. Mientras más pequeñito yo intervengo y mientras más pequeñito a un bebé yo puedo disminuir el impacto de todas las noxas medioambientales, su cerebro, que tiene en este momento un máximo de actividad plástica, va a ser capaz de reconducir estas nuevas vías y poder establecer una función equilibrada y armónica de nuevas vías cerebrales. La neuroplasticidad entonces va a ser el aumento de la capacidad de adaptación a nuevos territorios, y esto va a traer como consecuencia que la persona, el individuo, sea capaz de sobrevivir en el medio ambiente al que esta persona está siendo sometido.
Las secuencias de neurodesarrollo se van a caracterizar por una transición desde el principio modular de organización, propios de estructuras más arcaicas y primarias, al principio gradiental y distribuido, hasta un, un sentido de organización propio de estructuras más interconectadas y complejas. Precisamente todo lo que es el neurodesarrollo, todo lo que son las secuencias de neurogénesis y todo el principio de plasticidad cerebral es lo que me va a permitir que el neurodesarrollo se pueda dar bajo una forma secuencial. Como hablamos en la clase anterior, no podemos saltar de una etapa a otra. Todas las etapas necesitan ser, todas las etapas necesitan ser cumplidas. ¿Por qué? Porque estas estructuras más arcaicas y primarias que van a responder igualmente de un modo muy reflejo, es lo que me va a permitir, es lo que va a estimular la aparición de toda una serie de conductas que en un principio eran reflejas y después van a ser adaptativas para que el niño, el individuo pueda sobrevivir. Y la adecuación de estas respuestas primitivas es lo que me va a dar a mí la pauta de que el establecimiento y la activación de estructuras mucho más complejas se pueda dar en el orden que se tienen que dar. La evolución del cerebro se va a caracterizar por una transición muy lenta y laboriosa desde un cerebro que simplemente reacciona hasta un cerebro que es capaz de sostener una acción deliberada y sostenida. Pero para llegar a este momento de sostener una acción deliberada y sostenida, este cerebro primero tuvo que haber aprendido desde lo que son las respuestas primitivas. Las secuencias de desarrollo van a estar conformadas por una serie de programas genéticos predefinidos que van a dirigir y coordinar la diferenciación celular, tisular y va a permitir entender con mayor precisión las secuencias temporales y espaciales de los cambios estructurales y funcionales que va experimentando el cerebro. Es decir, en nuestro código genético, igual todo eso va a estar bien estructurado y va a tener un tiempo para la aparición y para la desaparición de ciertas conductas a nivel del sistema nervioso central. El neurodesarrollo en los primeros años de vida del niño va a resultar ser el proceso que garantiza la adquisición de neurohabilidades, sobre todo durante los llamados periodos críticos, en los cuales hay una mayor susceptibilidad y vulnerabilidad a los diversos factores de riesgo. En la etapa intrauterina y durante los 2 o 3 primeros años de vida, estas etapas van a estar caracterizadas por un alto ritmo de crecimiento y una diferenciación del sistema nervioso central. Por tanto, desde el momento de la concepción hasta los 3 años, tenemos nosotros ese gran tiempo de vulnerabilidad en el cual cualquier noxa medioambiental puede afectarme alguna de las etapas del neurodesarrollo. Nuestro cerebro es un órgano construido para modificarse en respuesta a las experiencias. ¿Y quién va a determinar estas experiencias? Pues el medio ambiente. Dependiendo del medio ambiente en el que crezca un niño, este va a tener la posibilidad o no de desarrollar todas sus potencialidades cerebrales. ¿Y qué es el medio ambiente? El medio ambiente va a ser el conjunto de condiciones físicas, químicas, biológicas, sociales, culturales y económicas con las que van a interactuar los seres humanos. El medio ambiente es determinante para el desarrollo del sistema nervioso. Puedo tener unos adecuados genes, pero si mi medio ambiente no es un ambiente rico, no es un medio ambiente nutritivo, lleno de calor, lleno de amor, lleno de salud, mi cerebro no se va a desarrollar como tiene que desarrollarse. Si tengo un cerebro con una gran potencialidad, pero estoy en un ambiente de deprivación cultural,
nunca podré saber hasta dónde va a llegar mi cerebro. Por tanto, el medio ambiente, la epigenética, van a ser determinantes y condicionantes del desarrollo del sistema nervioso central. No todos los niños van a disfrutar de la calidad del medio ambiente en que nacen y crecen. Hay niños que les va a tocar vivir en medios ambientes altamente favorecidos, mientras que hay otros niños que, aún teniendo un excelente potencial, les va a tocar vivir en medios deprivados o medios de mucha carestía, que van a determinar la calidad, la cualidad de sus funciones cerebrales. Aquellos que nacen y crecen en una vivienda saludable y en buenas condiciones nutricionales, con fácil acceso al agua potable, el saneamiento adecuado y en ambientes estimulantes, van a tener una obvia ventaja sobre aquellos que no van a crecer en estas circunstancias. Y más adelante vamos a ver sobre todo cómo la desnutrición puede producir daños irreversibles en el cerebro de los más pequeños. Medio ambiente entonces va a estar de la mano de la salud ambiental. Como ustedes ven en esta imagen que tienen a mano derecha, tienen unos niños jugando en aguas sucias pobladas de basura. La salud ambiental de estos niños, pues por supuesto que no va a ser la más adecuada. Y si le asociamos a ello todas las condiciones y los riesgos neurotóxicos que tienen esos niños por estar jugando allí, eso va a determinar su salud. Entonces, la salud ambiental va a estar relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Podemos ver entonces que estos niños no tienen una adecuada salud ambiental. Ella va a englobar factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. Queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no relacionado con el medio ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el entorno social, económico y con la genética. La OMS reporta que anualmente mueren más de 3 millones de menores de 5 años por causas y afecciones relacionadas con el medio ambiente, porque este grupo son uno de los grupos más vulnerables. Algunos factores ambientales pueden afectar su salud de manera muy diferente a cómo van a afectar a los adultos o cómo pueden afectar a los niños mayores de 7 años, debido a sus particularidades, condiciones anatomofisiológicas que ya de eso hablamos en la clase de neurotoxicidad. En esta población se presenta un incremento de enfermedades y de trastornos del desarrollo asociados a las condiciones medioambientales. En los países en desarrollo, los riesgos y la contaminación ambiental van a contribuir de manera muy importante a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad infantil. La mortalidad y la morbilidad infantil, debidas a causas como la pobreza y la malnutrición, también van asociadas a modalidades no sustentables de desarrollo y a la degradación del medio ambiente urbano o rural. Entonces, un trastorno del desarrollo no nada más va a depender de las disfunciones biológicas que pueda tener un individuo. El medio ambiente puede favorecer, como vamos a ver ahorita, puede favorecer la aparición de estos trastornos en función del daño que van a inducir en el área biológica de cada uno de estos niños. Todo acontecimiento en el mundo exterior que actúa sobre un individuo modifica, aun cuando sea indirecta o levemente, el balance entre sus varios órganos y funciones. Por lo tanto, el ambiente interno no debería considerarse separadamente del ambiente externo. El ambiente interno va a responder constantemente al ambiente interno, y la historia racial, social o individual va a condicionar el tipo de respuesta, tanto como la naturaleza intrínseca del estímulo. El desarrollo de un niño entonces va a tener directa relación con su ambiente. El ambiente que los rodea no solo determina de manera mucho más contundente su estado de salud, su bienestar y su futuro, sino que también, lamentablemente, en un alto número de casos, su supervivencia misma. El desarrollo de los niños se encuentra directamente relacionado con la educación, el nivel de riqueza y la calidad del ambiente en que cada uno de los niños crece.
se pueden ver las diferencias entre niños que viven en un ambiente depauperado como este que nosotros estamos viendo y niños que crecen en entornos adecuados. Vemos que tanto el coeficiente intelectual, el nivel de desarrollo del lenguaje, la, las, sus respuestas, tanto motoras finas como motoras gruesas, van a ser diferentes según el contexto en el cual cada uno de estos niños se desenvuelva. Así, por ejemplo, tenemos que si bien las habilidades motoras gruesas están mucho más desarrolladas en los niños en que viven en un entorno como este que tenemos en esta imagen, no así sucede con las habilidades motoras finas. Las habilidades motoras finas van a estar mucho más desarrolladas en niños que tienen un ambiente de mucha mayor contención, de mayor protección y de mayor afecto. ¿Por qué? Porque en estos hogares vamos a tener mamás o cuidadores que se pueden sentar a dedicarle tiempo al niño, y ese dedicarle tiempo al niño va desde enseñarlo a hacer arepitas desde que es pequeño hasta introducir pequeñas cuentas o pasitas dentro de algún orificio hasta cómo tomar el lápiz. Entonces, ustedes pueden ver que sí hay efectivamente una impronta distinta según el medio ambiente en el que un niño se desarrolle. En este siglo de cambios ecológicos importantes, un gran número de sustancias químicas, factores de riesgo físicos y biológicos amenazan la salud de los niños y por tanto su desarrollo. El ambiente va a moldear y modificar los procesos vinculados al desarrollo biológico. Un ambiente favorable en condiciones de equidad permite un desarrollo integral con una expresión completa de la potencialidad genética. Un ambiente desfavorable no va a permitir que se exprese la potencialidad genética. Una de estas manifestaciones de la potencialidad genética es el desarrollo psicomotor. El desarrollo psicomotor va a ser una consecuencia de la interacción entre la genética y su ambiente expresados en el desarrollo cerebral, con la participación de más de 30.000 genes para construir esta maravillosa y sorprendente obra. Yo puedo tener perfectamente los 30 genes al momento de mi nacimiento, pero si estoy en un ambiente de privación, estos 30.000 genes no se van a poder manifestar y por el contrario van a comenzar a tener modificaciones en virtud de los estímulos adecuados o inadecuados que yo perciba de este medio ambiente. La mayor susceptibilidad de los niños a los diversos contaminantes del medio ambiente derivan principalmente de las características biológicas y fisiológicas específicas que van a definir las diversas etapas del desarrollo desde la concepción hasta la adolescencia. ¿Qué quiere decir con eso? Que no es solamente el impacto del medio ambiente ese impacto no se va a recibir solamente en el momento del nacimiento y durante los primeros 1000 días de vida, sino que ese impacto también va a ser sentido a todo lo largo de la vida de un individuo hasta su adolescencia, incluso su adolescencia tardía. Hablemos entonces ahora de los riesgos ambientales. ¿Cuáles van a ser esos riesgos a los cuales van a estar expuestos los niños y que me pueden alterar el neurodesarrollo? Vamos a tener dos tipos de riesgos: los riesgos tradicionales, los riesgos modernos y la transición de riesgos. Los riesgos tradicionales van a estar relacionados con un bajo nivel de desarrollo socioeconómico. Los riesgos modernos van a estar asociados con procesos de desarrollo que ignoran el cuidado del medio ambiente. Nosotros ahorita, y sobre todo en nuestro país, estamos imbuidos en una mezcla de riesgos tradicionales con riesgos modernos. En cuanto a la transición de riesgos, el esquema es el esquema cambiante de peligros ambientales con impactos sobre la salud que van desde lo tradicional a lo moderno con el transcurso del tiempo y del desarrollo económico. Por ejemplo, el riesgo
que en estos momentos están viviendo los niños que viven en las zonas aledañas al complejo de José. Anteriormente en esa zona era una zona muy pobre, entonces en esa zona los niños pudieron haber estado expuestos a riesgos tradicionales. Pero hoy día, con la apertura de la planta de José y todos los riesgos ambientales derivados de la función de esa planta, los niños están expuestos a toda la serie de noxas ambientales producto de todas las sustancias que allí se procesan y del manejo del coque. Entonces, en esos niños están expuestos a tanto a riesgos tradicionales como a riesgos modernos. Ellos están en una transición de riesgo. En cuanto a los riesgos tradicionales, estos se manifiestan de forma rápida como enfermedad. Entre estos riesgos tenemos la falta de acceso al agua potable, la eliminación inadecuada de excretas y de basura, insalubridad en la vivienda y en la comunidad, contaminación del aire en el hogar por polvo, hongos y uso de carbón u otros combustibles biológicos para cocinar o calentar el ambiente, contaminación de los alimentos con agentes patógenos. En este momento en nuestro país, sobre todo en el interior, es importante considerar estos riesgos tradicionales al momento de hacer la historia clínica, porque hay muchas mamás en estos momentos que van a estar expuestas durante el embarazo a estos riesgos tradicionales. Otros riesgos tradicionales: contaminación del agua por consumo de aguas hervidas. Esto es especialmente grave en la actualidad en el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia y las ciudades satélites alrededor de ella. Desastres naturales, incluyendo sequías, inundaciones y terremotos. Contaminación de la vivienda por el plomo en las cerámicas y pinturas. Accidentes y enfermedades ocupacionales en la agricultura, en la industria y en el sector informal del trabajo. Entonces, esto es importante, sobre todo en aquellos pacientes que viven en zonas cercanas a grandes complejos petroquímicos, como por ejemplo, no solamente José, las personas que viven cercanas al Palito, las personas que viven cercanas en Falcón a las plantas de producción de gasolina que están en el estado Falcón. También las personas que viven en el estado Zulia, en todas aquellas zonas que están alrededor del lago, y todas aquellas personas que viven en las inmediaciones de los campos petroleros. En Puerto La Cruz, por ejemplo, también las personas que viven cerca de estos campos. En el caso, por ejemplo, de las personas que viven en Margarita, las personas que viven cerca de del puerto. Y por ejemplo, aquí en las personas que viven en La Guaira, o no solamente las personas que viven en La Guaira, sino todas aquellas personas que viven en los alrededores de los aeropuertos. En cuanto a los riesgos modernos, estos manifiestan sus efectos nocivos tras un periodo de tiempo relativamente largo desde el momento de la exposición, a diferencia de los factores de riesgo tradicionales en los que en muy corto tiempo nosotros podemos ver los efectos del daño que estos inducen. En el caso de los riesgos modernos, va a pasar un determinado tiempo para nosotros poder ver cuál es la magnitud del daño en lo biológico. Estos riesgos van a estar relacionados con procesos rápidos de desarrollo que no contemplan mecanismos de protección a la salud, así como el consumo excesivo e insostenible de los recursos naturales. En cuanto a los riesgos modernos, tenemos la acumulación de residuos sólidos peligrosos, la contaminación urbana del aire por emisiones de industrias y vehículos, la contaminación de recursos hídricos por las industrias, la agricultura y los desagües de centros urbanos, el uso individuo de sustancias químicas o radioactivas vinculadas a nuevas tecnologías para la agricultura y la industria, los accidentes de tránsito, las enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes, cambios climáticos y atmosféricos como el enrarecimiento de la capa de ozono y el efecto invernadero, la violencia y efectos psicosociales al medio ambiente urbano, tabaquismo y drogadicción. Tenemos también otra serie de riesgos modernos a los cuales están expuestos nuestros niños.
Entre ellos tenemos los medicamentos, especialmente los antibióticos y las drogas esteroideas, que van a condicionar daños no solamente en la microflora, sino en todo el sistema inmunológico. Y al alterar tanto el microbioma como el sistema inmune, esto va a traer como consecuencias cambios no solamente en el sistema nervioso, sino en toda la biología de los niños que están expuestos a este tipo de medicamentos. Por otro lado tenemos las vacunas, y en cuanto a la alimentación, el azúcar, los edulcorantes, los conservantes, los colorantes, las fórmulas lácteas, los alimentos infantiles y los refrescos, que como veremos en una clase posterior del el módulo nutricional, les voy a hablar de todos los peligros que están por debajo de los nombres de los alimentos que generalmente nos están haciendo consumir. El, para hablar de neurodesarrollo y ambiente, entonces tenemos que hablar también de la sensibilidad fetal, porque la sensibilidad del feto no va a ser igual a la sensibilidad de un niño de 3 o de 4 años. La sensibilidad del feto a distintas sustancias va a variar de acuerdo al periodo intrauterino al cual este feto ha sido expuesto a diferentes sustancias. En las primeras 2 semanas después de la concepción, el feto puede ser letalmente susceptible a los efectos tóxicos de varias sustancias, como por ejemplo el benceno, el plomo o el metilmercurio, por decir algunas de estas sustancias en las que más claramente se ve su efecto. Pero igualmente podemos tener medicamentos y exposiciones a tóxicos ambientales que también pueden originar daño en el feto. El embarazo es normalmente detectado después de la 3ª semana. La muerte del feto antes de ese momento puede pasar inadvertida, porque a lo mejor en estas 2 primeras semanas de embarazo el feto sufrió una noxa medioambiental y las mamás no se dieron cuenta, y simplemente pues a la 3ª semana de embarazo lo que detectan es que hubo una pérdida o un sangrado importante, porque el producto se perdió producto de este daño ambiental. La exposición a sustancias tóxicas entre la 3ª y la 9ª semana del embarazo puede provocar severa malformación de los órganos que en esta etapa han comenzado a diferenciarse. 3% de los nacimientos, en el 3% de los nacimientos ocurren defectos congénitos, y de estos, entre un 10 y un 15% son provocados por factores ambientales, químicos, radiaciones, virus y medicamentos entre la 8ª y la 15ª semana de embarazo. En este periodo, la corteza cerebral está en formación y es particularmente vulnerable. El encéfalo se va a encargar de sobreproducir sinapsis durante los primeros 3 años. De estas sinapsis, las que mantienen estímulos prevalecen y las subestimuladas van a desaparecer. Y quien se va a encargar de determinar qué sinapsis prevalecen y cuáles no va a ser el medio ambiente, porque él va a ejercer influencias en la arquitectura cerebral y sus funciones mediante la interacción del niño con el medio ambiente. Los genes van a ser responsables del 10% de las redes, pero el 90% se va a formar por las experiencias y los conocimientos adquiridos. Mientras más yo toco a un niño, mientras más lo materno, mientras más lo acuno, mientras yo más le hablo y lo toco, este niño entonces va a tener una mayor estimulación. Si yo a ese niño lo dejo en una cuna o en un coche o en un corral la mayor parte del tiempo, y lo único que hago es prenderle un televisor, este niño, su cerebro no va a recibir el suficiente estímulo a cuando yo lo agarro, yo lo toco, yo lo meso, yo lo levanto o lo beso. La influencia ambiental, como un factor involucrado de modo indisociable en los mecanismos biológicos, va a actuar como modulador de la expresividad de los genes, que es
lo que conocemos ahorita como la epigenética. La función celular entonces se entiende como un diálogo constante entre el genoma y su entorno. Y el producto de ese lenguaje, lo colorido, lo funcional de ese lenguaje va a estar determinado es por el ambiente. Quien va a dar esos matices a la función celular por su expresión genómica va a ser la interacción del individuo con el medio ambiente. Así como el feto es sensible a estas noxas ambientales de las que hemos hablado ahorita, también es sumamente sensible al ambiente nutricional. La nutrición es el factor intrauterino más importante que altera la expresión del genoma fetal con efectos a largo plazo, hasta el final de la vida de un individuo. Cuando hay una disminución mínima de la entrega de sustratos necesarios para el funcionamiento normal de la célula entonces va a activar una serie de procesos en respuesta a la alteración de mediadores moleculares que regulan el crecimiento y la diferenciación. Si yo tengo un escaso suministro de nutrientes, si tengo una disminución de la entrega de estos sustratos, los mediadores moleculares normales que van a regular este crecimiento y la diferenciación no se van a producir y por tanto se va a alterar la estructura y la génesis de todas las células, especialmente las células del sistema nervioso. Los mecanismos responsables por el crecimiento fetal van a incluir una regulación crítica de la proliferación celular, la organización y la diferenciación del embrión, junto con una sincronización del crecimiento de diferentes órganos. Y estos procesos van a depender de factores maternos, fetales y placentarios. Entre estos factores, sobre todo dependientes de la madre, van a estar las condiciones socioeconómicas, la utilización de medicamentos, de drogas, los cuidados prenatales, las complicaciones prenatales y el adecuado estado nutricional de una mamá. Porque puedo tener una mamá que vive en excelentes condiciones socioeconómicas, pero que si durante todo su embarazo sufre, por ejemplo, de hiperemesis gravídica o está en un embarazo no planificado, no deseado, y esta mamá está deprimida y decidida a no comer durante este embarazo, puede vivir en el mejor sitio del mundo, pero no está consumiendo los nutrientes necesarios para que se pueda sincronizar el crecimiento de los diferentes órganos. ¿Cuáles van a ser los efectos de la desnutrición precoz? Ella va a provocar múltiples alteraciones morfológicas y metabólicas, especialmente en estructuras cerebrales, que van a cumplir un rol fundamental en las funciones cerebrales superiores. La desnutrición precoz va a tener efectos a largo plazo, efectos permanentes y efectos multigeneracionales, porque no es nada más que el daño que se está produciendo a nivel en este bebé que esta mamá está gestando se va a quedar allí, sino que ya los genes de ese bebé producto de la desnutrición precoz van a estar alterados y esa alteración se va a continuar hasta las próximas generaciones de este niño. Es decir, igualito estos daños, aunque en el caso de que si es una niña se alimente bien, cuando ella está embarazada ya genéticamente tenemos esta carga, esta impronta genética de desnutrición que va a ser pasada de generación en generación. La desnutrición precoz va a producir alteraciones en la anatomía, la bioquímica, la fisiología, el comportamiento que se van a extender hasta la vida adulta. Otra de las alteraciones importantes, no solamente en lo estructural, es en el sistema de neurotransmisión. La desnutrición
va a producir daños, alteración en el metabolismo de las catecolaminas, el sistema serotoninérgico, colinérgico, GABAérgico y glutaminérgico. Cuando la desnutrición es grave y se produce durante el periodo fetal y durante el primer año, vamos a encontrar una acentuada reducción del número de células cerebrales. Cuando la desnutrición sucede durante el primer año, lo que vamos a encontrar es una disminución moderada del número de células cerebrales. Y cuando la desnutrición se produce después del primer año, lo que vamos a tener es una disminución del tamaño de las células cerebrales. Entonces, mientras más precoz es la desnutrición, más daño se produce a nivel de las estructuras cerebrales. Tenemos así que en autopsias de niños muertos inesperadamente se encontró que la cantidad de sinapsis en una capa de la corteza visual se eleva desde alrededor de 2.500 por neurona al nacimiento hasta 18.000 alrededor de los 6 meses de vida. En las autopsias de los niños que han fallecido por desnutrición severa, se han verificado que estos presentaban un menor peso cerebral, una menor concentración de proteínas, menor contenido de ADN y ARN, y al mismo tiempo que una menor circunferencia craneana al compararlos con niños normales fallecidos por causas accidentales. En los países en vías de desarrollo, la principal causa de retardo de crecimiento intrauterino está asociado a las condiciones nutricionales maternas. Y las condiciones nutricionales maternas no nada más porque esta mamá sea una mamá deprimida y flaquita que no come. Recuerden que también podemos tener alteración de las condiciones nutricionales en una mamá obesa. Y además las condiciones podemos tener un retardo de crecimiento intrauterino en mamás obesas y mamás diabéticas por alteraciones a nivel placentario en el cordón umbilical producto de sus estados inflamatorios crónicos. El retardo de crecimiento intrauterino produce neuroinflamación precoz por sepsis y esto va a conllevar a alteraciones del neurodesarrollo, déficit cognitivo, en lo que se puede encontrar dificultad del reconocimiento de objetos y memoria espacial cuando los niños son más grandes, habilidades de aprendizaje, funciones visomotoras, dificultad para alcanzar mayores niveles académicos y dificultad para la regulación de las emociones y los comportamientos. Por esto es importantísimo que todos los niños con retardo de crecimiento intrauterino reciban estimulación temprana para disminuir el impacto del daño que se ha producido durante un retardo de crecimiento intrauterino. Existen diversos factores socioeconómicos que se relacionan con modos y estilos de vida no estimuladores del desarrollo, como son ser madre soltera, tener un bajo nivel económico, vivir en un hábitat inadecuado y tener un impacto negativo aún mayor si no se cuenta con el apoyo del grupo de la comunidad a la cual pertenecen las mujeres, sobre todo las mujeres embarazadas solteras. La deprivación nutricional puede producir alteraciones neuronales irrecuperables o que pueden ser parcialmente revertidas. Y esto va a depender no solamente de el sustrato nutricional que le demos nosotros a ese niño, sino de la estimulación que le demos a ese cerebro. La deprivación nutricional puede originar niños con capacidades disminuidas para percibir informaciones e interactuar con el ambiente, desarrollar comportamientos incompatibles con los estímulos recibidos del medio para el desenvolvimiento de las habilidades y de la capacidad para incorporar nuevas informaciones. Por tanto, cuando nosotros tenemos niños muy pequeños en condiciones de desnutrición, el trabajo no debe ser solo engordar a ese niñito, darle los nutrientes adecuados para sanar el déficit nutricional y llevarlo hasta su peso adecuado, sino que también tenemos que hacer un programa de recuperación de su sistema nervioso, especialmente de su cerebro. Yo debo llevarlo a su peso ideal, pero debo llevar también a su cerebro a la condición adecuada, a la condición ideal para que él pueda manifestar
el máximo de su potencial, aun cuando haya vivido las condiciones de privación nutricional. Debo alimentar su cerebro, así como voy a alimentar el resto de su cuerpo. Los escolares que sufrieron de desnutrición presentaron un volumen encefálico de aproximadamente entre 200 y 100 cc menor en comparación con escolares no desnutridos. El cociente intelectual de los escolares desnutridos era de 25 puntos más bajo y su rendimiento escolar equivalente a la tercera parte de los que presentaron los escolares no desnutridos. Entonces ya ven cómo es indispensable que una recuperación nutricional vaya seguida también de una estimulación o de una intervención en el neurodesarrollo. No me sirve solamente llevar al niño a su peso ideal si no voy a estimular tampoco su cerebro. Otra de las condiciones ambientales que pueden afectar el neurodesarrollo es el estrés materno. El comportamiento humano se va a ordenar paulatinamente desde el ambiente intrauterino y el estrés materno puede originarse por factores psicosociales, complicaciones obstétricas, enfermedades psiquiátricas o la respuesta emocional al embarazo, especialmente cuando es un embarazo no deseado o no planificado. Estas variables producen respuestas emocionales y fisiológicas en la madre que repercuten en el bienestar fetal. Las respuestas emocionales y fisiológicas de la madre a los estresores van a producir cambios fisiológicos y metabólicos como hipoxia, aumento de las concentraciones de cortisol, desnutrición y formación de sustancias metabólicamente tóxicas. Todos estos cambios van a afectar la unidad materno-fetal y por tanto el ambiente uterino. En diversos estudios se han encontrado que altos puntajes de ansiedad de la madre durante el embarazo se correlacionan con la caracterización de un temperamento difícil en el niño. En estos niños encontramos que la hiperactividad del eje hipotálamo, hipófisis adrenales y un aumento en las concentraciones de las hormonas relacionadas con el estrés y también deficiencia de receptores de GABA y de las benzodiazepinas, que ambos son necesarios para la acción calmante en situaciones de estrés. Entonces, todos los niños productos de madres que han vivido embarazos altamente estresantes son niños de riesgo biológico y generalmente ellos van a tener un perfil caracterológico conductual con hiperrespuestas ante situaciones ante las situaciones de estrés. Van a ser niños poco autorregulados, niños con alteraciones del sueño. Y fíjense además que cuando nosotros hacemos la historia de primera en la consulta de riesgo biológico, tenemos una gran cantidad de casos en los cuales las madres estuvieron sometidas a condiciones de estrés difíciles y a situaciones de estrés que se mantuvieron durante mucho tiempo y que pudieron haber condicionado los partos prematuros y el desarrollo de preeclampsias. Cualquier tipo de estrés en los primeros meses de vida va a interferir además con el apego y la lactancia materna, lo que demostradamente se va a traducir en una disminución de las conexiones neuronales con un aumento de la apoptosis y que en la práctica va a significar menos inteligencia global y menos inteligencia emocional. Aparte del estrés, tenemos riesgos ambientales a los que también pueden ser sometidas las madres durante el embarazo, como exposiciones laborales a tóxicos, químicos, incluyendo gases anestésicos, solventes, pesticidas y enfermedades infecciosas, trabajar más de 36 horas semanales o más de 10 horas días, más de 6 horas de pie consecutivamente, inadecuada nutrición, el que las madres estén expuestas a ruido intenso. La exposición prenatal al ruido puede provocar bajo peso al nacer y su consecuente alteración en la neurogénesis, automedicación, polimedicación, historia de abuso o violencia intrafamiliar y por supuesto abuso de sustancias. El retardo y las disfunciones del neurodesarrollo son condiciones cuya prevalencia está aumentando en el tiempo. Esta afección se está constituyendo en un problema de salud infantil no detectado precozmente y con una gran repercusión social.
y es nuestro trabajo, especialmente el trabajo de los médicos, de los pediatras, en el caso de los ginecólogos y de los perinatólogos, el poder decirle a la madre que si tiene un niño con un retardo de crecimiento intrauterino o un niño que ya ellos saben que vienen de bajo peso, informarle a la madre que debe asistir a una consulta de riesgo biológico porque su niño necesita recibir estimulación. ¿Para qué? Para que no tengamos esta gran repercusión social y podamos garantizar que este cerebro que va a iniciar un periodo máximo de plasticidad cerebral pueda llegar al máximo de sus potencialidades. ¿Qué debemos recordar entonces? Que cuando antes se introduzcan las medidas de prevención primaria, mucho más eficientes van a ser los resultados. Que el feto y el niño son mucho más vulnerables y susceptibles a las exposiciones ambientales que los adultos. Que muchas de las enfermedades de la etapa adulta ya están de forma subclínica o asintomática larvándose en las 2 primeras décadas de la vida. Que la exposición a tóxicos ambientales provoca alteración de los procesos de neurodesarrollo y desórdenes con consecuencias y cambios profundos y permanentes e incapacidades perdurables de por vida con un gran costo familiar, social y económico. Que existen periodos críticos de vulnerabilidad donde la exposición puede tener impacto sobre la función cerebral de por vida y que las exposiciones tóxicas merecen una atención especial porque son causas inevitables de daño. Por último, recordar que la Organización Mundial de la Salud considera la salud medioambiental pediátrica como uno de los principales retos sanitarios del siglo XXI y estimula el desarrollo de estrategias que permitan abordar, divulgar y resolver los problemas de la salud ambiental pediátrica en unidades y centros especializados. Gracias.